de Apocalipsis 6. Ahí nos vamos a quedar quizás hasta complementar el mes ahí, hablándole de los sellos, pero sobre todo hablándole de los jinetes y la influencia del jinete del caballo blanco y todos los, del cual vamos a hablar hoy, de la influencia del jinete del caballo blanco. Nada más algún aprovecho para los que están conectados ahí, pero sobre todo para las personas de Casa de Paz. Les quiero comentar que aparte de la fecha ahí, por favor, sé que usted siempre hace un esfuerzo, pero el domingo 26 de noviembre estaremos haciendo una especie de seminario de sanidad del alma. Entonces prepare, invite su familia, haga su mejor esfuerzo por no faltar ese día. El domingo 26, bueno, todos los días es importante asistir a la iglesia, ¿verdad? Los días que nos toca, pero aparte ese domingo 26 vamos a hablar de sanidad del alma. Yo le garantizo que va a valer la pena que haga su mejor esfuerzo para venir y que usted pueda tener sanidad en el alma y ver tantas cosas que se provocan en el alma. Bueno, iniciamos, hermanos, porque creo que el tiempo, pues espero comprimir el tiempo para poderle llevar todo lo que le traiga. Les hablé, el martes anterior les hablé del caballo rojo, les hablé que la influencia del caballo rojo era su espada. Y hoy quisiera pues entrar en materia y ponerle un cimiento previo para hablarles del caballo blanco. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice la Biblia de las Américas, que nadie os engañe de ninguna manera. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Miren, cuando vemos el libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo le hace una recomendación a los tesalonicenses, que es exactamente la misma recomendación que el Señor nos está haciendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque habla de la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en el versículo 1 de segunda de Tesalonicenses 2, en el versículo 1, él ahí hace énfasis y una rogativa a los hermanos de Tesalónica en el sentido de que no fueran sacudidos de su forma de pensar. Entonces, eso me da pie para trasladarle que, entre otras cosas, en este tiempo final, lo que va a ocurrir es que va a ocurrir, valga el juego de palabras, un engaño total, que muchos van a ser sacudidos en su forma de pensar, en los conceptos, pero sobre todo en las convicciones que tienen en el aspecto espiritual. Va a haber un sacudón que ya se está dando, un remesón en el orden espiritual. ¿En qué? En la forma de pensar. ¿Por qué? Porque va a haber engaño. Y ese engaño va a venir por este personaje llamado Anticristo. Pero mire, yo quisiera pues trasladarle cómo funcionan estos espíritus, porque son potestades, hermano. Los 4 jinetes del Apocalipsis que le llaman, son potestades que cabalgan y ya están cabalgando en este tiempo. Vemos aquí y notemos que ya el Señor nos advierte en Tesalonicenses, dice que va a haber un engaño, luego viene la apostasía y se va a revelar, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta este momento no se ha revelado. ¿Cómo funciona esta potestad? Mire, estamos entrando a una etapa, aprovecho para decirle, tenga cuidado, cuídese en el sentido de este espíritu de tristeza, de melancolía, de depresión que entra entre noviembre y diciembre. Todos los días dígale, Señor, ayúdame a poder superar estos sentimientos y esta melancolía que lo provoca este espíritu que anda en este momento. Entonces, de eso quisiera hablarle. ¿En qué sentido? Miren, nosotros nunca, creo que nadie, porque al final no existe, nadie ha visto al Señor de la Navidad, porque no existe. Existe la Natividad del Señor, pero el Señor ese que mencionan ahí, que se celebra en diciembre, hermanos, no existe. Entonces nadie lo ha visto, pero todos somos contagiados del ambiente que se da entre noviembre y diciembre. Bueno, aunque aquí en Colombia desde septiembre comienza la radio aquella, se siente que viene diciembre, y hermano, desde septiembre comienza, solo están esperando el 1 de enero o el 1 de septiembre. Es como cierto señor barbudo así, de negro, mexicano, ya empieza a hacerle así, ya dice, ya usted sabe la canción que se canta para esa época. El punto es que nosotros sabemos que no existe esta temporada, por lo menos para el cristiano, pues. Yo con respeto lo digo, si usted lo celebra, pues ya será su decisión, pero no existe, pero el ambiente está. Y es exactamente lo mismo que pasa con el espíritu del anticristo. No lo hemos visto, pero ya el efecto se está dando.
cómo funciona o cómo está operando. Vemos aquí que está operando con engaño, está operando con apostasía, pero sobre todo está sacudiendo en la forma de pensar a los cristianos. Porque se trata de entender de que a los cristianos el riesgo que corren algunos es quedarse a la gran tribulación. El versículo 4 dice de esta manera, dice, el cual, ¿quién? El anticristo, el espíritu que está el espíritu, pero no se ha manifestado él. Entonces hay dos posiciones, la manifestación física del anticristo, que eso voy a tratar de hablarle en otro tema porque es bien extenso, pero en este momento vamos a hablar de la influencia del caballo blanco, del jinete del caballo blanco, que es el anticristo. Ese jinete del caballo blanco es el anticristo, es la figura que representa al anticristo, y ya vamos a ver qué es lo que va a hacer, pero mientras eso se manifiesta, la influencia ya se está dando. Entonces dice, el cual, ¿quién? El anticristo se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces va a haber apostasía, va a haber confusión, va a haber engaño, va a haber oposición contra todo lo que se llama Dios. Y se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Aquí ya habla de la tribulación. Porque el anticristo va a traer una falsa paz, el anticristo va a tratar de arreglar el mundo y todo el mundo va a decir, wow, cómo arregló la economía, cómo arregló la paz en aquellos países que parecía que no iba a funcionar. Pero dice que él se sienta. Y en los primeros 3 años y medio como que todo bien, esos cristianos cobardes se fueron, el Señor se los llevó, sí, pero aquí estamos nosotros gozando la vida y todo va a ir bien. Pero cuando pasen los primeros 3 años y medio, Él se levanta y se opone y dice, se acabó el culto, se acabó la adoración al Señor, aquí se va a adorar nada más, me tienen que adorar a mí, va a decir el anticristo, tienen que adorar a la bestia y al falso profeta que se va a dar ahí, es decir, el falso profeta va a surgir, el anticristo surge de la tierra, sí, el anticristo surge de la tierra, pero el falso profeta surge del mar, y ese falso profeta es la segunda bestia, y esa es la Trinidad satánica, el anticristo que es el antihijo, el falso profeta que es el antiespíritu santo, y la bestia que aparece ahí que es el antipadre. Entonces le menciono todo esto porque hay un mover espiritual que ya se está dando. La iglesia lo está viviendo. Hay un mover espiritual que nosotros lo vivimos, pero no necesariamente nosotros lo vamos a vivir y quedarnos como estamos. Tenemos que tomar decisiones porque veo aquí que va a haber engaño, va a haber apostasía, va a haber frialdad, va a haber, muchos van a ser confundidos, pero también va a haber oposición a todo lo que sea llamado Dios. Y esto, mire cómo se llama. El versículo 7 de 2 de Tesalonicenses dice, el plan secreto de la maldad. En algunas versiones dice el espíritu del anticristo, dice en algunas versiones, pero aquí dice el plan secreto de la maldad. Entonces hay un plan secreto y de eso nos habla el jinete del caballo blanco cuando lo vamos a estudiar y nos damos cuenta que así va a ocurrir. Entonces el plan secreto de la maldad ya se está desarrollando. Miren, no hemos visto al anticristo, no hemos visto su manifestación física, pero sí ya está el espíritu. Por eso tenemos que cuidarnos, iglesia. Tenemos que guardarnos en el nombre de Jesús. Entonces dice que solo falta que el que lo detiene sea quitado de en medio. Algunos dicen que es la iglesia, que somos nosotros los gentiles, otros dicen que es el Espíritu Santo, otros dicen que es Dios mismo, esperando que los gentiles, que su familia y la nuestra, en la totalidad, y de todo aquel que nos escuche, llegue al conocimiento de Cristo y seamos arrebatados y no nos quedemos a la gran tribulación, hermano, porque va a ser un tiempo, un plan secreto de maldad que ya está urdiéndose, es decir, ya está caminando. Y el versículo 8 dice, entonces, mire, ¿cuándo va a aparecer aquel inicuo? Cuando la iglesia sea arrebatada. Algunos aseguran, ahí hay posiciones teológicas que habrá que darle como más pensamiento. Algunos aseguran que sí lo vamos a ver, otros dicen que no, pero ya estamos viendo el efecto de ese plan secreto de maldad. Entonces aparecerá aquel inicuo, ya es la manifestación, este es otro tema. Y aquí ya es la manifestación física, pero el Señor lo consumirá con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. El versículo 9 dice, ese malvado, el anticristo, será instrumento de Satanás
y vendrá haciendo toda clase. Entonces, páreme bola, como decimos nosotros. Escúcheme con mucha atención. Póngame atención, por favor. Porque entonces, ese malvado, ese instrumento de Satanás, quiere decir que el plan secreto de la maldad es el plan de Satanás para desestabilizar la iglesia con engaño, con apostasía, con confusión, con mover a la gente en su modo de pensar, hacerle cambiar, y con oposición a todo lo que se llama Dios, entre otras cosas. Y ese plan secreto ya está dándose. Entonces, cuando este individuo se manifieste, ¿qué es lo primero que va a hacer? Mire, ¿qué es lo primero que va a hacer después de haber hecho las 5 cosas que le mencioné? Dice que él vendrá haciendo toda clase de milagros, señales y falsas maravillas. Entonces, aquí habla de falsedad, falsos milagros, falsas señales y falsas maravillas. Entonces, eso me da pie para pensar algo, hermano. Si nosotros solo andamos buscando milagros y nos olvidamos de la palabra, entonces corremos el riesgo de ser engañados. Ahora, está bien, yo creo en milagros. En la iglesia han ocurrido milagros financieros, milagros de salud, milagros económicos, milagros. El Señor ha hecho milagros en esta casa como en todas las demás iglesias y en todos los demás lugares, en su casa, en su familia, donde se busca al Señor ha habido milagros. Usted ha visto milagros. Pero corremos el riesgo, si solo andamos buscando milagros y señales y nos olvidamos de la palabra, corremos el riesgo de no tener un fundamento sólido. Es que primero, si usted lee Marcos 16, en el último capítulo, dice que las señales precedían a la palabra. Jamás un milagro va a venir si no hay una palabra de por medio. Y esa palabra no es una palabra humana, es una palabra inspirada por el Espíritu Santo y que viene de parte de Dios. Entonces, si podemos poner un background o una especie de resumen de este personaje, del plan secreto de la maldad, que ya el enemigo está, ya echó a andar y está manifestándose con el objeto y el objetivo de que la iglesia se quede a la gran tribulación. Por eso nosotros tenemos que entender los tiempos escatológicos que estamos viviendo, porque le repito, este personaje, la influencia que en este momento está ejerciendo, es una influencia de engaño, de apostasía, de oposición, de confusión, de hacer desestabilizar los pensamientos y las convicciones de las personas. Pero también se va a oponer y va a engañar con falsas señales, falsos milagros y falsas maravillas. Le di 9 cosas, si no me equivoco, entre 9 y 10 cosas que ya se están dando, hermano. Ya se están dando. Con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarles del caballo blanco. Y lo vamos a ver en función de cómo vimos el caballo rojo o el caballo bermejo. ¿Cuál es el instrumento que este personaje llamado el anticristo? Mire, el caballo blanco es una antítesis, es decir, es todo lo contrario de lo que en Apocalipsis, si no me equivoco, 19, si no estoy mal, aparece el Señor Jesucristo en un caballo blanco. Entonces, como el diablo todo lo copia, este es el anticristo, este no es Cristo. El caballo blanco, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:2 no es Cristo, le repito. No vayamos a confundir esa parte. Cristo aparece entre el capítulo 19 y 20 de Apocalipsis. Dice que viene a imponer con vara de hierro su gobierno. Ahí ya es al final de la gran tribulación, Él hace su aparición y viene a imponer su gobierno. Dice luego viene un gobierno por 1000 años. Entonces, el caballo blanco, ¿cómo opera este plan secreto de la maldad? Este plan secreto de las tinieblas por la influencia del espíritu del anticristo. Dice Apocalipsis 6:2. Dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Ese es el instrumento que va a utilizar el anticristo, entre otras cosas, aparte de las 9 que le di, para afectar la iglesia cuando aparezca. Pero como ya el mover del espíritu del anticristo ya está, entonces este espíritu, su instrumento es el arco. Por eso aquí habla de una falsa paz, porque este arco aparentemente no tiene flechas, pero es para engañar a la gente. Mire, el jinete del caballo blanco
Aparentemente no habla de flechas ahí, pero tiene arqueros. Los arqueros que aparecen en la Biblia son los instrumentos que utiliza el jinete del caballo blanco para afectar la iglesia en lo espiritual, en lo secular, y que se quede a la gran tribulación y no pueda recibir la bendición de ser arrebatado con todo y la familia. Dice, el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. ¿Sabe que ahí esa palabra venciendo para vencer es supernicao? Quiere decir que el objetivo principal es para que aquellos que son más que vencedores sean confundidos, caigan en apostasía, su forma de pensar y sus convicciones comiencen a tambalear, que haya oposición, que tal vez ellos desistan de lo que quieren seguir haciendo en Dios, que se aburran de ser cristianos y se vayan. Eso es lo que quiere hacer esto, aquellos que son más que vencedores. Entonces, para ponerlo en auto, nada más para recordarle y entrar de lleno a ver los arqueros, porque el arco es el instrumento que utiliza el jinete del caballo blanco. ¿Quién es ese jinete? El anticristo. Pero como no se ha manifestado, pero su espíritu, porque el sello ya Dios lo destapó. Entonces esa influencia ya está cabalgando. Nada más para ponerle en autos lo que hablé la vez pasada. Mire, la iglesia dice que, mire, los sellos habilitan las trompetas habilitan las copas, y las copas habilitan los truenos, aunque estos truenos no se escribieron. La iglesia, los sellos ya se rompieron a partir de hace 2000 años o 1900, hay otro postulado en relación a eso. Entonces los sellos ya se rompieron. La influencia de estos sellos ya se está manifestando. Los caballos, la iglesia va a ver los 4 caballos, los 4 jinetes, porque la palabra dice que es necesario o es menester que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Entonces la iglesia no va a ver la tribulación de los 7 años porque vamos a ser arrebatados, pero sí va a haber tribulación. Tal vez usted en este momento está pasando una, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Pastor, ¿y qué hago? Confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis tribulación, dice la versión de la Biblia de las Américas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esta tribulación es leve y pasajera, hermano. Hermana, esta tribulación es leve y pasajera y no se compara, dice, con el peso de gloria que vamos a ver en la necesidad que usted tiene en este momento, en la enfermedad, en la deuda, en la familia, en el ministerio y en su trabajo, en donde esté. La necesidad, tal vez está sentado ahí con un pie para arriba por cuestiones de salud. Bueno, Dios se va a glorificar ahí en el nombre de Jesús, donde esté su familiar, donde esté su mamá, su papá, su hermano, su tío, ahí en ese lecho de enfermo Dios se va a glorificar. Entonces, la iglesia, una vez se abren los sellos, se habilitan las trompetas. Suena la primera, la segunda, la tercera, y entre la cuarta y la quinta se va la iglesia. Ahí están los 3 ayes. Usted lo puede ver ahí, el primer ay, que son los 150 días de pretribulación. Esto se da en la tribulación. Aún los 150 días de pretribulación están en la primera etapa de la tribulación. Luego está el segundo ay, Apocalipsis 11, entre Apocalipsis 9 y Apocalipsis 12, ahí están los 3 ayes. El segundo ay, que es 3 años y medio de tribulación, y el tercer ay, Apocalipsis 12, que son otros 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, el instrumento que va a utilizar el caballo blanco es el arco, pero como aquí no tiene flechas, necesita arqueros, que son personas o personajes, instrumentos de Satanás para llevar a cabo el plan secreto de maldad. ¿Y quiénes son esos, pastor? Veamos quiénes son los arqueros. Ahora, este jinete usará arqueros porque él quiere aparentar una falsa paz. Por eso no tiene flechas. Él llega, pero con engaño. Y el engaño es lo que se está moviendo. Mucho pueblo de Dios está siendo engañado porque cuestionan mucho la palabra, no la creen. Es que mire, uno no puede cuestionar la palabra. Lo que uno tiene que hacer es interpretarla con la ayuda del Espíritu Santo y creerla. Eso es lo que uno tiene que pedir.
Sí, porque algunos dicen, pastor, mire que ahí dice que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Y mire, a mí me falta arroz, frijoles y todo. Ya va a proveer el Señor. Pero es que no ha leído que más adelante dice que estemos contentos con sustento y abrigo. Y después vemos en los evangelios que dice que quien por mucho que se afane podrá añadir a su estatura un codo. Y luego nos vamos y vemos que el Señor remata diciéndonos que mirad los lirios del campo, yo los visto, mirad las aves del cielo, yo les doy de comer, ¿no valéis más vosotros que las aves y los lirios del campo, manada pequeña? Entonces se da cuenta, es una sumatoria de la palabra, pero algunos solo se quedan con un versículo. Entramos en materia, pues espero que en el nombre de Jesús poderle dar algunos, voy a avanzar así rápido, porque es importante que la iglesia, hermano, sepa cómo opera el caballo blanco, cómo utiliza los arqueros para afectar a las iglesias, cómo utiliza los arqueros, hablando espiritualmente, para afectar la familia. Porque, mire, yo cuando comencé a investigar y a leer sobre esto, hermano, la sorpresa que me llevé es que el ataque mayormente va hacia la familia. Y no se ha dado cuenta cuál es el ataque en este momento. Destrucción de la familia, destrucción del matrimonio, destrucción del modelo de familia que usted y yo conocemos, que es el que está en la Biblia. Entonces veamos estos arqueros cómo atacan. Mire lo primero, odio y división familiar. Y usted dirá, pastor, usted ya nos ha hablado de eso. Pero es que le cuento algo, hermano. Le cuento algo. Este es un espíritu que ya, ese plan secreto de la maldad ya está caminando. El plan secreto del anticristo ya está. Y es que por mucho que usted me alegue o me diga, yo lo que quiero es advertirle, junto con mi amada, nos paramos aquí para advertirle y para decirle que cuídese. Es que, mire, esto es como cuando de repente usted, en el nombre de Jesús, que no pase. Pero a usted le dicen, mira, le dice usted a su esposo o a su esposa, normalmente pasa con los varones, o sus hijos le dicen, mamá, mira que voy a ir a visitar a unos amigos. Entonces, lo primero que le dice su mamá es, ¿dónde viven? En tal barrio, con respeto lo digo, en tal colonia, o en tal ciudad, o en tal lugar. Entonces uno dice, no, mira, tené cuidado porque ahí esto y esto. Aunque ahora ya no hay garantía, porque tanto en el norte como en el sur asaltan o pasan cosas. Entonces por eso tenemos que guardarnos y cuidarnos. Eso es lo que yo quiero trasladarle, que las cosas se están dando, pero usted tiene que tomar los correctivos necesarios para no quedarse a la gran tribulación. Porque este jinete del caballo blanco es el anticristo, y el anticristo quiere que la iglesia se quede a la gran tribulación. Entonces, ¿qué hace el anticristo? Tiene arqueros, tiene ángeles de parte de las tinieblas que andan con un arco y ellos sí tienen flecha y comienzan a dañar a los cristianos con odio, con división familiar. Génesis 49:23 dice, los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron. ¿De quién estamos hablando aquí? Cuando usted lee en el contexto, estamos hablando de José. Usted conoce la historia de José. José era el hijo preferido de Jacob. Dice que Israel, en el versículo 3 de Génesis 37, en Génesis 37, ahí entre otros está, dice que Israel amaba a José. Me llamó mucho la atención, porque la Biblia dice Israel. Entonces aquí Dios no le había cambiado el nombre, porque no había tenido un encuentro con él. Entonces esto me da pie para pensar en algo. Mire, por eso su esposo no cambia, o por eso su esposa no cambia, porque necesitan un encuentro con Jesús. Por eso sus hijos no cambian, porque necesitan un encuentro con Cristo. Y dice Génesis 37, ahí me da el pie de imprenta, Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque dice que lo había tenido en su vejez, le hizo una túnica de colores. Y aquí está lo que me ocupa. En el versículo 4 dice, Génesis 37:4, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José, había preferidos en la casa,
Dice, más que a ellos comenzaron a odiarlo y ni siquiera le saludaban. Otras versiones dice que lo envidiaban. Pero entonces paremos aquí. Mire, José, sus hermanos lo odiaban. Entonces, ¿qué hacen estos arqueros? Los arqueros que utiliza el jinete del caballo blanco como un mover espiritual dentro de la familia es meter flechas, que haya odio y división en la familia. Hermano, mire, si nosotros por diferentes o por diversas razones nos hemos peleado entre la familia, arreglémonos, porque corremos el riesgo que ese mismo odio y división familiar nos descalifique para ser arrebatados. Porque Dios ve el corazón y ve al corazón de la familia, no importa quién sea el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, los padres. El núcleo familiar es un núcleo en el cual tiene que haber unidad, paz, tiene que haber gozo, hay diferencias, sí, pero con madurez y altura, y por el Señor las arreglamos. Pero aquí José, mire, qué triste es que haya división en la familia. Pero qué triste es que la división venga de nuestros propios hermanos en la iglesia. Ay, hermano, qué pena es ver hermanos que por una situación tan simple se pelearon y hoy ya no están en la iglesia. Los dividieron, se dejaron dividir. Entonces, esa es la parte que yo quiero llamar su atención. Porque los arqueros atacan. Miren, los arqueros lo atacaron a José con furor, lo hostigaron, lo asaetearon. Entonces, si hay división familiar, si hay odio, si hay rencor, hermano, arreglemos esa parte, por favor. Arreglémonos como hermanos, arreglémonos con quien tengamos que arreglarnos, porque esos arqueros van a seguir enviando flechas. Pero ¿qué para esto? El perdón, la misericordia. Eso es lo que Dios quiere que apliquemos. Obviamente van a haber casos de relaciones que ya no van a ser las mismas, pero usted cumplió delante de Dios con arreglarse. Si la persona que usted tal vez busca arreglarse no le quiere resolver o no le quiere hacer caso, usted cumplió con buscarle o llamarle y decirle, mira, pues la situación tal vez se nos salió de control, yo te pido perdón, o ¿sabes qué? Pongámonos en paz. Pero si él o ella no le quiere recibir, usted cumplió delante del Señor. Ya será responsabilidad de ella. Entonces, José se vio afectado. ¿Cómo se arregla esto? Por eso es necesario que en este último tiempo nosotros naveguemos y nos empapemos, nos llenemos del Espíritu Santo para tener misericordia y gracia del Señor. Y ese Espíritu Santo es el mover del profeta Elías. Dice que por eso es necesario, dice que el Señor va a mandar el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Y ese profeta Elías, el mover, es el Espíritu Santo. Entonces, solo llenos del Espíritu Santo, solo llenos de la presencia del Señor a través de su Espíritu, nosotros vamos a poder tener la madurez, la claridad mental para decir, por este lado lo vamos a hacer, familia. Pongámonos en paz, hermanos, pónganse en paz. No en paz, pónganse en paz. Por favor, se lo pido. Segundo, hay otro arquero ahí. Hermano, es que este jinete del caballo blanco, acuérdese, tiene arqueros. Es la influencia del plan secreto de las tinieblas, el plan secreto de la maldad, para querer que la iglesia se quede, pero no nos vamos a quedar en el nombre de Jesús. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pidámosle dirección al Señor, sabiduría al cielo, para poder arreglar toda situación de odio y división familiar. Mire lo segundo con que ataca este espíritu, el jinete del caballo blanco, ataca con heridas en la familia. Hermano, hay heridas que son provocadas por nuestros ancestros, heridas que vienen tal vez de generación en generación. Pero lo más triste es, por eso le digo, si usted se fija, los primeros versículos van orientados a la familia. Es que el enemigo sabe que afectando a la familia lo afecta todo. Heridas en la familia, hermano. Heridas en la familia. Primera de Samuel 3:12, Primera de Samuel 31:2
la Biblia de las Américas dice: los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos. Y mataron, mire, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Mire, las heridas familiares matan lo generacional en Dios. El enemigo, a través de las heridas familiares, quiere matar la transición generacional en Dios. Aquí vemos los filisteos. Usted sabe quiénes eran los filisteos. Los filisteos traían pobreza, acampaban y hacían que el pueblo viviera de una manera miserable. Pero los filisteos era uno de los enemigos más feroces que tuvo el pueblo de Israel. Dice que persiguieron muy de cerca. Hermano, yo le he dicho que hay espíritus asignados a las familias, hay espíritus asignados a las personas, hay espíritus cíclicos. Pero aquí yo veo que estos arqueros, que son los instrumentos del plan secreto de las tinieblas, urdido por cuando se rompe el primer sello y sale el jinete del caballo blanco. Entonces, hermano, lo están siguiendo de cerca. Pero yo prefiero que el bien y la misericordia me sigan de cerca. Pero hay personas que los están siguiendo de cerca, espíritus, arqueros. ¿Y cómo, pastor, y cómo me doy cuenta? Por heridas en la familia. Hay familias heridas. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. No podemos vivir 80 años con una herida, hermano. No, porque entonces los arqueros van a seguir enviando flechas. Aquí vemos que Saúl fue atacado. Lo separaron, fíjese. Y eso es algo, la herida separa. Y mire lo que pasa en el versículo 3. De 1 Samuel 31, y arreció la batalla contra Saúl. Mire, no espere en este tiempo que las batallas van a disminuir. Hay que prepararnos, ponernos la armadura de Dios todos los días y prepararnos para la batalla tomando la palabra, la espada del Espíritu, entre otras cosas, y estar listo para la batalla. Y arreció la batalla contra Saúl. Los arqueros, mire, lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Al final, cuando usted sigue leyendo en el contexto, Saúl dice que muere, se echó sobre su propia espada. Otros dicen que fue que el criado o alguien que encontró ahí lo mató, pero al final murió. Entonces, una herida puede echar a perder y matar un ministerio. Una herida puede echar a perder y matar una relación familiar. Una herida maltratada o no cuidada, hermano, se puede infectar y puede infectar toda la familia. ¿Cómo está usted con sus heridas? Pastor, aquí tengo un montón. Pues es tiempo que se deje vendar, porque el Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3, deje que Dios sane y vende sus heridas. Pero la herida tiene un tiempo de curación. Lo que pasa es que algunos, el tiempo de curación, hermano, se ha prolongado demasiado. Revise el porqué de sus heridas. No permita que lo sigan hiriendo. Hermana, no permita que la sigan hiriendo. Pare eso. Y en el nombre de Jesús, cierre sus oídos, cierre su corazón a esas palabras, a esas acciones, a esas actitudes que le siguen dañando la herida, porque aquí hay un lío. Hay heridas a veces que son nuevas, pero hay heridas viejas que cada momento se las están abriendo. A algunos les gusta abrirse las heridas ellos mismos. Hay heridas que pueden hacernos morir espiritualmente. ¿Qué vamos a hacer? Dejemos que Dios sane las heridas, porque Él sana, porque ¿sabe cuál es el problema? El que está herido sigue hiriendo a los demás. Y eso es lo que quiere estos arqueros, que son el instrumento del plan secreto de las tinieblas, del caballo blanco. Eso es lo que quiere. El herido hiere, hermano. No espere, por ejemplo, de un amargado una palabra de consuelo. Le pongo un ejemplo. Alguien está teniendo problemas en el matrimonio y encuentra a una de esas, aquí no hay, encuentra a una hermana, disque hermana, amargada pero divorciada, que le fue mal en el matrimonio.
pero se amargó. Y esta hermana encuentra a esta otra hermana y le comenta, mira que mi esposo, estoy teniendo problemas con él. ¿Qué le va a decir la persona amargada? Deja ese viejo vos, déjalo, no vale la pena, aquí los hombres son machistas, las mujeres podemos salir adelante. Y yo no diga que no, pero ¿qué consejo va a dar un herido? Va a seguir hiriendo. ¿Qué consejo va a dar un amargado? Va a seguir amargando. Por eso cuidemos las heridas, hermano. Dejemos que Dios vende las heridas y Él las sane. Mire, el único que le puede sanar las heridas se llama Jesucristo. Él es el único que le puede sanar las heridas. Sane sus heridas, lléveselas al Señor y dígale, Señor, estas heridas me hacen sangrar cada día, me estoy desangrando, Señor, en el nombre de Jesús. Cuidémonos. Tercera flecha que envían estos arqueros: apagar el fuego de Dios. Mire, no solo atacan con división y odio familiar, el plan secreto de las tinieblas, a través del caballo, del jinete del caballo blanco. No solo ataca con heridas en la familia, sino que quieren apagar el fuego de Dios en la familia, pero también en el cristiano. Hermano, qué difícil es ver. Y en este tiempo, en las iglesias se está dando. Nosotros, pues, por las funciones que realizamos, por las funciones que el Señor nos permite realizar, nosotros escuchamos otros pastores. Y hermano, hay un enfriamiento terrible. La gente se está apagando. Están perdiéndole el sabor a lo cristiano. En lo espiritual están perdiendo el sabor. Ya no anhelan ir a la iglesia. Se están apagando lentamente. Ese es un dardo, que más que dardo es una flecha de los arqueros contratados por este jinete del caballo blanco llamado el anticristo, que en este momento es el espíritu de él, el mover espiritual de él, que nos está afectando en el plan secreto de las tinieblas. Mire lo que dice 2 de Samuel 11:24. Pero los arqueros tiraron contra tus siervos desde la muralla, y algunos de los siervos del rey eran siervos, han muerto, y también tu siervo Urías hitita ha muerto. Usted conoce la historia y no es por ahí que me voy a ir. Urías fue muerto en batalla. Usted sabe que quien fue el culpable ahí fue el rey David, que lo envió. Usted conoce la historia, no es de eso que le quiero hablar. Pero me llamó la atención algo. Fíjese que Urías significa llama de Dios, fuego de Dios. Urías, el siervo de Dios, fiel a David, su nombre significa llama de Dios, fuego de Dios. Entonces los arqueros lo que quieren es apagar el fuego de Dios. Ahora, ¿cómo lo apagan? Con desánimo, entre otras cosas, con enfriamiento. La gente ha perdido la capacidad de esperar en Dios, porque como ahora hemos entrado en esa etapa de la inmediatez que le he dicho yo, entonces se desesperan porque no hay respuesta del cielo. Tal vez ya la respuesta llegó, pero como no es la que nosotros queremos, seguimos esperando, ya la respuesta Dios nos la dio. Entonces, ¿no será que ya Dios nos dio la respuesta y nosotros seguimos esperando la que queremos y no la que Dios nos mandó de acuerdo a su voluntad? Entonces, mire, aquí yo veo que los arqueros estaban en una posición en lo alto. Eso me lleva a pensar en algo. Hay siervos a pie y mendigos a caballo, porque no hemos entendido cuál es nuestra realidad y cuál es nuestro propósito en Dios y en la vida. Hay siervos a pie, hay reyes, príncipes a pie y siervos a caballo. Al revés. Entonces, ¿cuál es el problema, pastor? Sí, hay un gran problema. El fuego de Dios se apaga cuando tenemos invertidas nuestras prioridades. Si sus prioridades son económicas por sobre lo que Dios es, hermano, corremos el riesgo de que el flechero ese, el que tira las flechas, el arquero, esté desde arriba y tenga ventaja sobre nosotros. A veces nosotros le damos ventaja al enemigo porque invertimos los papeles.
Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu cuerpo y con todo tu espíritu, dice otra versión. Entonces es tiempo, iglesia, porque la iglesia que va a ser arrebatada es la iglesia cuya prioridad es Dios. Se lo enseñaba el domingo, entre las formas de ser capacitado por el Señor. Una de ellas, para tener la capacidad de conquista, es que el trono de Dios esté en nuestro corazón. Es decir, que Dios sea el que gobierne nuestras vidas. Porque ¿cuál es el problema aquí? Porque aquí vemos un aumento de la maldad que usted y yo ya lo estamos viendo en este tiempo. Y Mateo 24, ahí en alguno de sus versículos al final dice, por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces aquí hay un enfriamiento porque tenemos las prioridades en Dios invertidas. No es Dios nuestro primer lugar, en todo. Y también hay un enfriamiento porque ven tanta maldad que dicen, ay, ¿para qué sigo en la iglesia? Mira cómo está el mundo se va a perder, sí, pero no se pierda usted. Que no se pierda su familia, que no se pierdan sus hijos, que no se pierda usted. Eso es lo que Dios quiere. Hermano, Dios va a meter la mano donde usted esté para salvarlo, pero yo tengo que querer. Apagar el fuego de Dios. Hermano, no se apague, hermana, no se apague. Muchos están apagando. Y cuando vemos, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida, ahí está la clave. Entonces algunos fingen la fe, por eso no hay frutos, porque tiene sus prioridades invertidas. El que tiene las prioridades en Dios invertidas, está actuando de manera fingida, y a Dios no lo podemos engañar, hermano. Olvídese. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. 2 de Timoteo 1:6, y cuando mira el 7, versículo 7, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Entonces, ¿cómo estamos, hermano? No deje que su fe se apague, porque si se nos apaga la fe, vamos a ser blanco del anticristo, hermano. Lo van a hacer ceviche, hermano, lo van a hacer ceviche. Como dice mi pastor también, el apóstol Sergio. Hermano, cuidémonos, avivemos el fuego. Avive el fuego en el matrimonio, el fuego en la casa, el fuego en el trabajo, el fuego en el ministerio. Avivemos el fuego en la relación con nuestros hijos. Avivemos el fuego con el Señor. Retomemos ese primer amor, volvamos a las sendas antiguas. Vale la pena, hermano, vale la pena. Y un día se va a dar cuenta. Entonces, el cuarto arquero que yo encontré, acuérdese, el instrumento de este plan secreto de las tinieblas, el plan del anticristo, a través del jinete del caballo blanco, ya está caminando. Y el cuarto arquero, ¿por qué él utiliza arqueros? El cuarto arquero es que envía flechas, ¿sabe para qué? Para tenernos atados en nuestra manera de hablar. Mire, le voy a contar una intimidad. Y yo espero que los de la iglesia nuestra lo tomen con todo el cariño, pero sobre todo para corregir. ¿Por qué es necesario corregir cosas? Porque el hijo maduro se deja corregir. Si usted reconoce en su autoridad a alguien que le puede orientar, entonces permítame lo que le voy a decir. Mire, hay gente atada en el hablar, y se lo voy a mostrar con Biblia. Entonces, mire, nosotros hemos tenido cultos gloriosos. Si usted no dice amén, es porque se los ha perdido. Hermano, nosotros hemos tenido cultos gloriosos, pero hemos tenido cultos, hermano, en donde uno dice, Dios santo, apaguemos y vámonos mejor. Porque, hermano, uno ve la gente que yo creo que les produce más emoción, quizás a algunos, no a usted, pero le produce más emoción, creo, estar en otro lado, menos en la iglesia. Están atados. Y el domingo nos pasó. El domingo mi esposa, hermano, luchando aquí con la alabanza, la adoración. Es que mire, creo que la iglesia está cometiendo un error. Nosotros hemos perdido la dimensión en entender qué es adorar y qué es alabar al Señor.
porque traemos el concepto del mundo. Hermano, en el mundo, ¿qué decíamos en el mundo? Mira que aquel grupo musical sacó un nuevo LP de mi tiempo, pero fíjate que de ese LP solo 2 le pegaron. Entonces, ese concepto de adoración, de allá, de la música del mundo, lo hemos metido a la iglesia. Hermano, yo he estado en iglesias en donde los de alabanza, le preguntan a los de corro cuál quiere que canten. Bueno, así está la iglesia. Ay, pastor, es que esa a mí no me gusta. ¿Y es que acaso a usted le tiene que gustar? Es al Señor que le gusta. Hermano, entonces le cuento algo. El domingo, pues el Señor ponía en el corazón de mi amada que muchos los tienen, perdone que le diga esa expresión porque se utiliza, con bozal. Hay mucho pueblo con bozal. Hay mucho pueblo que lo tienen mudo. Primera de Crónicas 8:40, y esos que están enmudecidos pierden la capacidad de adoración, la capacidad de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los hijos de Ulam eran hombres fuertes de gran valor, arqueros, mire, y tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Esta es la generación de Saúl. Aquí los hijos de Ulam vienen de la genealogía de Saúl. Ya sabe lo que traían. Y fíjese que Ulam, esa palabra Ulam que usted ve en verde ahí, significa atar de boca, tener la lengua atada. Se lo doy de tarea. El hebreo 4:81, Ulam, significa tener la lengua atada, enmudecer, mudo. Hay pueblo de Dios mudo. Pasa algo en su casa, no oran. Vienen a la iglesia, de esos aquí no hay, no es como usted, al que le caiga el guante que se lo plante. Vienen a la iglesia y uno, hermano, levante su voz y ellos, parece que están en trance de yoga, que Dios reprenda al diablo. Están ahí, abra su boca por el amor de Dios. ¿Cómo para gritarle a su esposo tiene? O para gritarle a su esposa. Pero vienen a la iglesia, hermano, y hay que estuvieran en trance, Dios reprenda al diablo, hermano. Abra su boca. Si solo dice, los pollitos dicen pío pío, pues por lo menos diga eso. Hermano, vamos a otro lado, vamos a fiestas y allá, yo aquí estoy, hermano, y vienen a la iglesia. De esos aquí no hay, les recuerdo, a saber a quién le estoy diciendo, pero bueno, vienen a la iglesia, hermano, mudos. En cambio, sí, aquí pasa. Hermano, yo he visto hermanos y hermanas que uno tiene que bajarle el volumen al micrófono porque, hermano, gritan con todo, cantan con todo. Bueno, eso es lo que Dios quiere, pero el enemigo lo quiere enmudecer. Hay gente que tiene la lengua pegada al paladar, la tiene atada. Y mire que en Hechos 18:9 el Señor le dice al apóstol Pablo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque a Pablo lo querían enmudecer. Yo le digo esta noche, hermano, hermana, no tema, no enmudezca, hable. Hay tiempo de llorar, sí, hay tiempo de que nosotros solo gemimos, lloramos, no decimos nada, pero no podemos estar enmudecidos toda la vida. Hablemos lo que tengamos que hablar a la familia, porque este espíritu, estos arqueros son los más difíciles, porque quieren enmudecer al pueblo de Dios. Jericó cayó por la voz de un pueblo unido bajo una misma visión y creyéndole al Señor, y fueron derribados sus muros. ¿Cómo se obtiene la capacidad de poder conquistar? Teniendo a Cristo en el corazón, pero que Él es el trono, nuestro corazón es el trono de Él, se lo enseñaba el domingo. Hermano, yo le pido un favor, cuando usted vaya a una iglesia, cante, anhele, porque su canto Dios lo quiere escuchar. Algunos que no dicen nada, hermano, ¿quién lo va a escuchar? Le pido un favor, si viene a esta iglesia, diga algo, aunque sea cante los pollitos, o el patito Juan, o lo que sea, pero cante,
háblele al Señor, dígale. Hermano, nos ponemos a orar y estamos ahí todos tímidos. Hermano, y van a hacer una fila algunos al banco y comienza la legadera. Van en el carro y alguien lo cerró, se bajan de ahí. ¿Cómo es posible? Hermano, ahí sí hablan. Yo creo que a veces por eso el Señor permite el lío, fíjense. Pero si habla, dice. Le dice a los ángeles, ¿viste a fulana de tal? Si habla vos, mira, allá está alegando con la vecina. Entonces por eso a veces Dios permite esas cosas. El siguiente, difícil. ¿Por qué difíciles, pastor? ¿Por qué es tan difícil esos temas? ¿Sabe por qué? Le estoy enseñando con Biblia lo que podemos sufrir como iglesia, que ya lo estamos sufriendo y se pueden quedar a la gran tribulación. La tercera, creo que es la quinta o la cuarta, es apariencia. Estos son los que se disfrazan. Y estos son los cristianos de apariencia, estos son los cristianos tibios. Hermano, perdone que se lo diga así directo, estos se van a quedar, porque los tibios dice que los vomita. Estos corren el riesgo de quedarse. Ahora, yo le digo, mire, en el amor de Cristo se lo digo, todos nosotros tenemos oportunidad, porque no hay oportunidad ni caso perdido para el Señor. Pero necesitamos hacer algo por nuestras vidas. Segunda de Crónicas 35:22, la Biblia de las Américas dice, sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó las palabras de Necao que venían de la boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura de Megiddo. Y el versículo 23 dice de esta manera, Segunda de Crónicas 35:23, y los arqueros, miren, los arqueros del enemigo, del plan secreto de maldad, el plan secreto de las tinieblas que ya está corriendo a través del jinete del caballo blanco, cuya armadura o cuya arma es el arco, dice, y los arqueros hirieron al rey Josías, y el rey dijo a sus siervos, llevadme porque estoy gravemente herido. Murió Josías porque se disfrazó para entrar en una batalla que nadie lo había mandado y no escuchó la voz de Dios a través del profeta Necao. Necao le dijo, dice el Señor que si vas a esa batalla que no es tuya vas a morir. Pastor, ¿y qué es lo que me quiere decir aquí? Hay gente que se disfraza y el disfraz, esa apariencia, es doble vida. Hermano, viene un tiempo de definición. Iglesia de Cristo, Benecer, Casa de Paz, todos los que me escuchan, todos los que van a ver este mensaje, aquel que no se defina en este tiempo, se lo van a hacer ceviche, hermano, se lo van a hacer ceviche. Si es que ya no se lo están haciendo ceviche, se lo van a comer, hermano. Si no podemos contra los de a pie, ¿cómo vamos a poder contra los de a caballo? Hermano, definición. De eso quisiera hablarles el domingo. Es un tiempo, iglesia, que se definan, por favor, por el amor de Dios, se los digo. Ya dejemos de estar jugando al ser cristiano solo el domingo y toda la semana vivimos de una manera diferente. Ya dejemos de estar mostrando en apariencia santidad cuando usted y yo sabemos de que están derrumbados delante del Señor. Ya dejemos de estar pidiendo administración y no queremos cambiar. Por favor, se lo pido. Defínase. Si el más interesado en arreglar su vida es usted, a nosotros nos alegra que la arregle, nos sentimos felices. Pero hermano, perdón hermana, la más interesada en arreglar su matrimonio, su familia, es usted. Por eso hay que definirse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos, nos vamos o qué hacemos? Porque Dios conoce. Le digo algo, Saúl se disfrazó y murió. Josafat se disfrazó y también murió. Tamar se disfrazó y le embarazaron. Ya deje de estar viviendo esa doble vida. Es mejor embarazarnos del Señor, con el buen sentido lo digo y con todo respeto. El domingo se los enseñaba, que una de las características de los que son capacitados por Dios es que se embarazan de la visión de la voluntad del cielo. Tamar se disfrazó y se embarazó de su suegro. Josué, en el caso de Josué, los gabaonitas se disfrazaron, engañaron. Entonces el que se disfraza trata de engañar y el engaño
es una mentira del diablo. El engaño es una especie de subterfugio que utiliza el anticristo en este plan secreto de la maldad. Y los arqueros hirieron al rey Josías. Voy rápido, tal vez le doy 2 más, porque sí lo quiero terminar. ¿Sabe qué otra cosa hacen los arqueros? ¿Cómo afectan la iglesia para que se quede a la gran tribulación? Producto del plan secreto de la maldad, del jinete del caballo blanco. Quiere que usted abandone. Mire, a esta altura del partido usted me ha soportado, tengo 54 minutos. A punto de terminar. Y si está bravo conmigo ahí, pues, I'm sorry for you. Pero yo prefiero que le arda y que el día de mañana usted en el cielo me diga, pastor, gracias. Y no que se quede amargado aquí diciendo, este pastor que nunca me lo dijo. Por eso se lo estoy diciendo en el nombre de Jesús. No abandone, no se corra de la iglesia, no se corra del trabajo, no se corra del ministerio, no se corra de la ciudad, no se corra de donde usted. Hay alguien que se está corriendo, lo puedo ver, y es una mujer. Quiere abandonar todo, no abandone. Eso es lo que el enemigo quiere, eso es lo que el jinete del caballo blanco, el espíritu del anticristo quiere. No abandone, enfrente. Y hay un varón cabal que no quiere enfrentar el problema y se quiere ir, no abandone. Iglesia de Cristo, les pido, no abandonen, luchemos de la mano del Señor, enfrentemos. Muchos no dimensionaron el efecto y las consecuencias de sus decisiones y hoy quieren abandonar. No, mire, le pido con todo respeto, no se agarre de situaciones del pasado para estar justificando la posición actual. Eso no es tener cosas nuevas en Dios. Esos son los arqueros que quieren que usted abandone. Los hijos de Efraín, mire, esto es algo extraordinario. Ay, Señor, dame tiempo, Padre. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. Hay gente que está abandonando cuando más lo necesitan. Hijos, padres, sus hijos los necesitan, no los abandonen. Hijos, sus padres los necesitan, no los abandonen. Hermanos, nos necesitamos, no nos abandonemos. Mire, aquí qué pasaba. Mire, Efraín significa fructífero. Entonces, no porque demos fruto, es una garantía que no podemos abandonar. Mire, aquí hay algo que leyendo un comentarista, cuando usted lee el Salmo 78, allá por el verso 60 y algo, 50 y algo, por ahí está. ¿Cuál era el problema? Mire, había una pugna entre Judá y Efraín, porque hasta aquí, en el Salmo 78, Efraín era la tribu más numerosa, por decir algo, la iglesia más grande. O la tribu numerosa, era la tribu que eran arqueros, mire, bien equipados. Iban a la batalla y conquistaban, traían botín. Era, por decir algo, la tribu más próspera. Pero hubo un problema. Vino el Señor y les permitió tener el arca. Ellos la tuvieron un tiempo. Eso cuenta uno de los comentaristas ahí en la Biblia. Entonces, Efraín tuvo el arca, pero perdió la capacidad de administrar la presencia de Dios. Entonces, ¿cuándo abandonamos siendo fructíferos como Efraín, dando frutos? Cuando perdemos la capacidad de saber qué hacer con la presencia. Hay gente que le dice, Señor, dame de tu presencia, ¿pero para qué? Señor, dame un carro, ¿para qué? Señor, dame una casa, ¿para qué? Pastor, para vivir, sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es la intención? Entonces la intención cuenta. Entonces los fructíferos, y esto me lleva a algo. Dice que Efraín era la torta, no volteada. Entonces hay gente que solo de un lado hace las cosas, completa el trabajo. Estos son aquellos. ¿Sabe quiénes son estos? Que abandonan. Los que nunca terminan lo que comienzan. Nunca va a haber fruto ahí, hermano. Es comenzar, continuar y culminar, como nos ha enseñado el apóstol Germán. Le volvieron la espalda el día de la batalla. Hay que considerar, fíjese que volver la espalda, esa palabra, volver la espalda, que está al final,
En el original se lee el Hebreo 39:85. El Hebreo 39:85. ¿Y sabe qué significa? Rehusar, no querer. Entonces, estos abandonan porque no quieren cambiar su vida. Hay gente abandonando las iglesias porque prefiere irse a enlodar al mundo que cambiar su vida, porque prefiere morirse, como dicen, con la que ellos consideran correcta. Hablo no de una persona, sino que con la idea que ellos creen y piensan que es la idea de Dios, y Dios ya días le dijo que no es la idea. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. ¿Sabe por qué abandona a la gente? Porque tiene memoria corta. Se olvidó que Dios los sacó de un hospital, pero hoy están pasando una situación económica difícil y abandonan. Piensan que Dios es injusto y les salvó la vida de un cáncer y hoy abandonan porque tal vez las cosas no se dieron. Son gente que Dios les hizo un milagro en sus hijos, en su economía, y hoy están abandonando al Señor y las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque no le complace sus caprichos. Esos son arqueros que les están mandando flechas para que abandonen. No abandone, hermano, no abandone. Termine lo que comenzó, porque dice la palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Para los que anotan, ¿cómo actúan estos arqueros? ¿Sabe cómo? Menospreciando el plan de Dios. El enemigo lo que quiere hacer a través de estos arqueros, por la influencia del jinete del caballo blanco, es que usted menosprecie el plan de Dios en su vida, el plan de Dios en su familia. Dice Primera de Crónicas 5:18, los hijos de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban el arco, ahí está, y diestros en la guerra, eran 44,700. Bueno, por ahí le dejo ese dato, se lo cuento así rapidito. ¿Sabe qué pasó con ellos? El plan de Dios culminaba en Canaán, porque esa fue la promesa. Te voy a sacar de Egipto, vas a pasar por el desierto, pero te voy a introducir a Canaán, le dijo el Señor al pueblo de Dios, que es lo mismo que hace con nosotros. Canaán es la tierra de abundancia, la tierra de bendición. Yo bendigo Bogotá, es nuestra Canaán en este momento. El lugar donde usted está es su Canaán, el trabajo que usted tiene es su Canaán, su familia es su Canaán. El matrimonio es su Canaán, lo que Dios nos ha dado, este ministerio, es nuestra Canaán, gocémosla, pero hay que entrar para conquistar. Entonces, ¿qué pasó? Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, cuando iban a entrar a Canaán, no quisieron pasar el Jordán, porque vieron, ellos tenían mucho ganado, mucha carne, y vieron que de este lado del Jordán, no en Canaán, no en la promesa de Dios. Entonces menospreciaron lo que Dios les había dado por el ganado que tenían. Hay personas que menosprecian al Señor por sus bienes, por lo que tienen, porque están acomodados. Tarde o temprano, hermano. Hello, en la puerta. ¿Quién es? Desacomodation. Tarde o temprano el Señor los va a desacomodar. Le hablo a una iglesia cómoda. Estamos cómodos. A esos cómodos les hablo de manera directa. Tarde o temprano, desacomodation va a llegar, les va a tocar la puerta y algo va a pasar. No lo estoy maldiciendo, le estoy previniendo, porque estos, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, prefirieron sus bienes materiales que pasar a conquistar la promesa que Dios les había dado. ¿Sabe qué estaban diciendo? No, Señor, yo creo que lo mío es mejor que lo que tú me vas a dar. Si usted ha pensado así o está pensando así, tarde o temprano va a llegar desacomodation. Finalizo aquí, en lo oculto. No haga cosas en lo oculto. Porque cuando usted y yo hacemos cosas en lo oculto, el arquero, dice, mire lo que dice Salmo 11:2, porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda, para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Entonces, si usted está haciendo cosas en lo oscuro, tarde o temprano saldrán a la luz. Lucas 12:2, la nueva versión internacional dice, todas las cosas saldrán a luz. ¿Sabe qué le pido esta noche? Vaya donde el Señor y dígale, Señor, he estado haciendo esto en lo oculto, tú lo sabes. Deje de hacer cosas deshonestas en lo oculto, deje de ver pornografía en lo oculto, deje de estar chateando con esa vieja en lo oculto, hermana, deje de estar hablando con Chepito en lo oculto, deje de estarle parando bolas a esa persona en su trabajo y usted sabe que es casado o casada.
en lo oculto. Deje de estar permitiendo cosas deshonestas que usted sabe, en lo oculto. Si alguien le confió algo y sabe que va a afectar su familia, dígale a sus padres, porque están haciendo cosas en lo oculto. Lo que se hace en lo oculto, tarde o temprano sale a la luz, pero cuando sale a la luz ya es tarde para mucho. Le estoy advirtiendo en el nombre de Jesús, ya para terminar, ¿sabe qué? No haga cosas en lo oculto, porque si hace cosas en lo oculto, hermano, el diablo es el más feliz porque sabe que se va a quedar a la gran tribulación a lavar sus vestiduras. Había otra que era rebeldía, otra que era mentira, pero ya no me ajusta el tiempo, me excedí. Le termino con esto, en primera de Pedro 1:13, pastor, ¿qué hacemos? Le doy la respuesta, entre otras. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, los lomos de su entendimiento. Muchos tienen cegado el entendimiento, por eso necesitan ceñir sus lomos. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué necesitamos? La aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué necesitamos? Que el Señor Jesucristo se manifieste en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te doy gracias por este momento. Esperamos en esa gracia, Señor, que dice ahí en primera de Pedro. Esperamos y confiamos en esa gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Somos tus hijos, Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. En la versión de la Biblia de las Américas dice en primera de Pedro 1:19, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os traerá. Padre, yo pongo toda mi esperanza en la gracia que se nos manifestará cuando Jesucristo se manifieste. Yo te pido, Señor, que nos des la oportunidad de arreglar las cosas, Padre. Yo te pido que nos cuides de estos arqueros. Por eso nos ponemos la armadura, Señor. Que cada momento, Señor, seamos una familia, cristianos de armadura, para poder, Señor, con el escudo de la fe, quitar todos estos dardos, todas estas flechas que envía esta situación, Señor, este plan secreto de la maldad, este plan secreto del enemigo, este plan secreto que viene a través de la influencia del jinete del caballo blanco, que es el anticristo, Padre. Te ruego, Señor, que en el nombre de Jesús, nosotros, si hay odio y división familiar, se vaya de nuestra vida, que podamos tener la sabiduría del cielo para arreglar cualquier situación, Señor. Toda herida familiar, te ruego que la sanes, Padre. Sana toda herida, Padre. Este pueblo ha sufrido por heridas. Hay personas que nos escuchan, que nos ven, Señor, que están sufriendo por heridas. Venda esas heridas, sana sus heridas, Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Padre, que no se apague el fuego de la pasión que tenemos por ti, el amor, Señor, que no se apague en las familias, en el matrimonio. Señor, ya quitamos, mire, quítese así, proféticamente, quítese toda venda que tiene en sus ojos, en sus oídos, pero sobre todo en su boca. Quítese todo bozal que el enemigo le ha puesto. Tal vez desde niño le decían, cállate, y tal vez usted por eso hoy no habla. Comience a hablar y adorar al Señor en el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesús ya no vivamos de apariencia, que no nos disfracemos, Padre, en el nombre de Jesús, que abandonemos toda situación que nos quiera sacar de la iglesia, Padre. No vamos a abandonar, no nos vamos a rendir. No se rinda, no nos vamos a rendir, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que todo plan que viene de ti, Señor, que lo podamos aceptar. No vamos a menospreciar el plan y la voluntad tuya, Señor, aun cuando veamos que las cosas no se dan como nosotros pensamos, pero sí están en el plan tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, te pido que ya no hagamos cosas en lo oculto. Señor, renunciamos a relaciones, ataduras, a lazos y a situaciones que nos tienen atado a hacer cosas en lo oculto. Todo espíritu de pornografía, de inmoralidad sexual, Señor, repréndelo, Señor, lo reprendemos de nuestras vidas, de la iglesia, de las familias, en el nombre de Jesús, Padre. Toda rebeldía que se haya levantado con nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús, toda mentira, Padre. No queremos vivir de apariencia y en mentira, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo.
Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Ponemos toda nuestra esperanza en la gracia que se nos va a manifestar cuando tú vengas. Padre, estos somos nosotros, necesitamos de ti. Ayúdanos a dar la talla, a dar la talla. Y hoy, Señor, te pedimos por la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, por los que nos ven, por los que van a ver este mensaje. Gracias, Cristo. Oramos confiados en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, aún dormidos, háblanos. Porque ahí dice la palabra, tú das a tu amado aún mientras duerme. Háblanos en sueños, en visiones, danos soluciones. Señor, te rogamos por la salud de la señora Marixa, Señor Isabel. Te pido por ella, por aquellos que están pasando situaciones económicas difíciles, situaciones de depresión, de tristeza. Te ruego por ellos, por todos aquellos que están peleando batallas, jóvenes que están peleando batallas, pensando en abandonar todo. Te ruego que regresen en el nombre de Jesús. Que vuelvan, Dios, que ese espíritu de Elías pueda venir sobre ellos y que en el nombre de Jesús, Señor, ese espíritu de Elías haga volver el corazón de los padres sobre los hijos y el corazón de los hijos sobre los padres, que ya no haya división, Señor. Quita toda división de nuestra casa, de nuestra familia, de esta iglesia. Saca toda división, toda mala actitud, Señor, en el nombre de Jesús, quítala. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Llévanos con bien a casa. Cancelamos todo contraataque del enemigo. Y en el nombre de Jesús nos ponemos la armadura tuya, Señor, para pelear todas estas batallas. Guarda a mis hijos, Señor. Guarda a nuestros hijos. Guarda y cuida a cada uno de nuestros hijos, nuestros nietos, nueras, Señor, nuestras familias. Guárdalas en el nombre de Jesús. Guárdanos a nosotros, Padre. Guarda el propósito para Colombia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Toda brujería, hechicería y cualquier situación, toda entrega que se ha hecho, la devolvemos a todo aquel que lo haya hecho sobre nuestras vidas, sobre este ministerio, sobre la vida de las personas, en el nombre de Jesús. No vamos a callar, hablaremos y cantaremos, porque el Señor está con nosotros. Como le dijiste un día al apóstol Pablo, no dejes de hablar, no calles, porque yo estoy contigo. Y tú lo dijiste en el libro de los Hechos, en Hechos 18, Señor. Gracias, Cristo. Llévanos con bien a casa, en el nombre de Jesús. Gracias por la esperanza, Señor. Gracias, porque sabemos que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Gracias, Cristo. Amén, amén y amén. Hermano, gracias. Le comento algo, el tema del domingo que no lo terminé, por la noche lo voy a subir ahí en YouTube. Tal vez a los que quieran ahí se los voy a pasar, lo voy a poner en el chat de la iglesia completo, para que aprendamos a ser capacitados de manera total en el Señor. Le bendigo, espero que en el nombre de Jesús tome nota de todo esto. Seguimos en esa línea escatológica. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Gracias por su amable sintonía, los que nos acompañaron. Que Dios le lleve con bien a casa, que sea fructífera su vida, fructífera su familia, y que en el nombre de Jesús podamos ser bendecidos a partir de hoy. Gracias, Cristo. Amén, amén y amén. Bendiciones.